Entonces, bueno, en este caso ya entro ya en lo que quiero hablar también en homenaje al tiempo para darle la palabra en su momento a César Vanegas. Es en concreto sobre la obra, como ustedes conocen, de El Padrino, de Godfather. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo mi librito del Padrino, que me lo pude comprar hace algún tiempo atrás. Ustedes podrán ver que está bastante apaleado. Me lo he leído por lo menos unas 5 o 6 veces este libro. Soy de las personas que considera que le gusta, mejor dicho, releer las cosas que ya he leído. Por algo me he leído bastantes veces algunas cosas. Siempre se descubre algo nuevo cada vez que uno lee una obra. Entonces, ustedes también conocen, y por si acaso para los que no conocen, El Padrino ha sido adaptado a 3 películas. El Padrino parte 1, parte 2 y parte 3, cada una muy buena, todas son espectaculares. Quizás la tercera parte es la más floja, pero en todo caso la trilogía es muy interesante. Estaban en Netflix y ahora no sé dónde estarán, pero si ustedes tienen la oportunidad de verlas, por favor háganlo, y si tienen la oportunidad de leer el libro, también léanlo porque es mucho más interesante. Entonces, como ustedes conocen, bueno, El Padrino fue publicado, el libro me refiero, en el año 1969 y su autor es Mario Puzo. Mario Puzo, en su obra, hizo una investigación muy exhaustiva y relata la historia del Padrino de la familia Corleone. ¿Quiénes eran los miembros de la familia Corleone? Nada más y nada menos que los miembros de la familia criminal, la familia mafiosa más importante en su momento de los Estados Unidos. La historia del libro, digamos, abarca desde el año 1945 hasta 1955 en Nueva York, ¿no? Entonces, al inicio de la historia, tanto de la película como del libro, se relata que la familia Corleone justamente era la familia más poderosa de todas las otras familias criminales que habían en los Estados Unidos y en particular en Nueva York. Ellos eran los más poderosos, tanto a nivel económico como a nivel jurídico, a nivel político. Ellos controlaban lo que eran lo que llaman los unions, los sindicatos, y también controlaban lo que tenía que ver con los juegos de azar, con las apuestas. Entonces, voy a hacer solamente hay varios personajes en El Padrino, pero aquí me quiero referir solo a los personajes principales por los cuales me voy a repetir. Si necesito hablar acerca de otro personaje, lo mencionaré en su momento para que ustedes puedan hacer el seguimiento de lo que voy a hablar de una manera mucho más fácil. En primer lugar tenemos a Don Vito Corleone, el padrino, el capo de todos los capos, el jefe, el paterfamily de la familia criminal de los Corleone. Insisto, él era el mayor jefe de todos ellos, ¿no? De donde se tomaban las decisiones. El padrino tenía 4 hijos, tuvo 4 hijos. En primer lugar, Sonny Corleone, que en verdad se llamaba Santino, pero todo el mundo le decía Sonny Corleone, Fredo Corleone, Michael Corleone y también la hija Connie Corleone. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sonny Corleone era el mayor, él era bastante temperamental, bastante rudo. Su temperamento y su ira le trajo problemas, incluso llegaron a costar hasta su vida. Luego de eso tenemos a Fredo Corleone, era el segundo hijo, en este caso de Don Vito Corleone con su esposa. Era el hijo que al principio se lo describe como cuando era creciendo, iba creciendo con los otros, cuando eran adolescentes y niños, era el más fuerte de todos. No obstante, pues, con el paso del tiempo pasó a tener una relación bastante sumisa con su padre. Nunca lo contradijo, nunca expresó algo en contra, algún deseo de su padre. Luego de esto tenemos a Connie Corleone, que era la hija mujer, y al final tenemos a Michael Corleone, el varón, el hijo varón más pequeño de todos, ¿no? Entonces Michael Corleone, al inicio de la historia, se considera que él quería apartarse del negocio, entre comillas, familiar, ¿no? Él no tenía nada que ver con el negocio de su padre, no quería involucrarse en los asuntos de su padre, porque él sabía cuál era la verdadera naturaleza de su padre, ¿no? De la actividad de su padre. Entonces, con el transcurso de la novela, de forma irónica, él pasa a llegar a ser el jefe de la familia Corleone, ¿no? Pero pasan muchas cosas en la historia que no las voy a tocar en homenaje al tiempo. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión aquí? Entonces, fuera de estos 4 hermanos, había otro hijo adoptivo. Y digo adoptivo porque el padrino nunca lo adoptó, y me refiero a Tom Hagen. ¿Quién era Tom Hagen? Tom Hagen era un niño que en su momento fue amigo de Sonny Corleone, el hijo mayor del padrino, y él era un niño pobre y era un niño enfermo. Entonces Sonny lo llevó a su casa y le pidió, casi que exigió que su padre lo acogiera porque estaba enfermo y lo acoja en su casa. Entonces Tom Hagen se quedó en su casa, digamos, fue adoptado de manera informal por el padrino, creció con todos los hermanos, creció como un hermano más, se le dio educación, se graduó de abogado incluso, y al final, en el desarrollo de la historia, pasó a ser el hombre de confianza, el consigliere, el consejero, el segundo al mando, el hombre de confianza del padrino, ¿no? La persona que le daba los consejos, la persona que le recomendaba las cosas que hacer, su confidente y quien daba las órdenes al nombre del padrino. Entonces, esos son los personajes principales, ¿no? Insisto, Vito Corleone, Sonny Corleone, Michael Corleone, Fredo Corleone, Connie Corleone y Tom Hagen. Entonces vamos para eso al primer tip
porque la charla se llama Tips de negociación que podemos extraer del Padrino. Y yo recuerdo que siempre cuando daba clases en la Universidad de la Cotec y en la Católica, daba clases de métodos alternos de solución de controversias, siempre citaba este libro y la película porque decía que había muchos temas de negociación muy interesantes. También me voy a referir a ciertos libros que he leído y en concreto los libros de William Ury, ¿no? Y voy a recomendar otras obras aquí también. William Ury es el denominado padre de la negociación moderna. Todas las teorías que ustedes pueden ver ahora acerca de negociación, todo lo que ustedes ven ahora, personas que se promocionan como gurús de la negociación, todos de una u otra manera, digamos, tienen su fuente, tienen su raíz de las tesis de William Ury, a las cuales me voy a referir poco a poco a lo largo de esta exposición. Entonces, el primer tema, aquí, el primer punto, en concreto, el primer tip es la preparación previa a una negociación. Nunca subestimemos como abogados o futuros abogados la preparación que tenemos que hacer para llegar a negociar un tema. Y para eso también tienen que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de negociación en sentido amplio. No solo me refiero a la parte profesional. Y pensémoslo por un momento. ¿Nosotros con quién negociamos? Negociamos con nuestra familia, en este caso con mi esposa. En estos tiempos pues negociamos quién lava los platos, quién trapea el piso, ¿no? Pues son tiempos diferentes. También negociamos con nuestros socios, con nuestros colegas, con la contraparte, con los colegas que patrocinan a la contraparte. Entonces, vean a la negociación en sentido amplio. Y en todo caso, en William Ury siempre dice en sus libros que nunca subestimemos el tema de la preparación previa a una negociación. Y esto es algo muy común y me pasaba mucho a mí también como abogado en la profesión. Uno dice, bueno, yo soy abogado, puedo improvisar, voy a improvisar en la reunión, voy a solo escuchar a ver qué me dicen y yo veré ahí qué digo. Entonces, eso es un tremendo error. Tenemos que estar preparados a una negociación. Ahora, llevando este tip al contexto de la obra del Padrino, hay algo muy interesante. Al inicio del libro, de la historia también de la película, bueno, comienza todo con el matrimonio de Connie Corleone, la hija del Padrino. Pero luego de este matrimonio, vemos, la escena nos lleva a una reunión que tienen Sonny Corleone, el hijo mayor del Padrino, Tom Hagen, el consejero, y además de eso el propio Padrino. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos se reúnen para analizar una propuesta de negocios. ¿Cuál era la propuesta de negocios? Era una propuesta que un señor, que le decían el Turco, de apellido Soloso, les iba a hacer para que la familia Corleone ingrese al mundo del narcotráfico, del tráfico de narcóticos, lo llaman en el libro, pero se entiende que es tráfico de drogas. Entonces recordemos que estamos en 1945 en Nueva York, entonces todavía no era con tanta afluencia esto del narcotráfico. Entonces, antes de tener la reunión con el Turco Soloso, ellos se reúnen, una vez más, el Padrino, Tom Hagen y Sonny Corleone se reúnen y el Padrino le dice al consejero, a Tom Hagen, le dice, bueno, ¿qué sabes de la propuesta que nos va a hacer el Turco? Entonces Tom Hagen le empieza a hacer un resumen. Este señor le dicen el Turco porque aparentemente nació en Turquía, parece que tiene familia en Europa, ha estado preso en Estados Unidos, él se quiere acercar a nosotros con la propuesta del tráfico de narcóticos, a cambio pide dinero, $2 millones en efectivo, pide además que le demos influencia judicial, es decir, que si sus hombres envueltos en este tráfico caen detenidos o caen presos, los jueces que nosotros manejamos les den sentencias más libres, digamos, más ligeras, para que puedan salir pronto. Pide también, aparte de eso, protección en otros aspectos y nos va a dar una parte de las ganancias. Y también otra familia criminal, que son los Tattaglia, lo están apoyando en este sentido. Entonces, todo esto ya Tom Hagen había investigado y todo esto empiezan a tratar en esta reunión, precisamente la preparación previa a la negociación, ¿no? Entonces es muy importante como abogados, yo les puedo decir que bastan 10-15 minutos en la práctica para investigar bien las cosas, ponernos al día de lo que vamos a hablar e ir a una reunión posible para un acuerdo totalmente preparados. Entonces, esto me lleva ya al segundo tip de negociación del Padrino, que es el uso del silencio. Y aquí les quiero recomendar otro libro, insisto, el uso del silencio. Les quiero recomendar este otro libro que también es muy bueno, no sé si lo pueden ver, se llama Las 12 leyes de la negociación, de un casi tocayo mío que se llama Alfred Font. Muy interesante este libro, muy recomendado. Este libro, en su capítulo 7, se titula El miedo al silencio amenaza seriamente tu salud. Insisto, el miedo al silencio amenaza seriamente tu salud. Y esto digo ¿por qué? Porque nosotros como abogados estamos muchas veces acostumbrados a hablar de más, a hablar por muchísimas cosas, hablar y no dejar algún vacío cuando queremos conversar o cuando queremos hablar. Y eso es un error. Nosotros tenemos que sentirnos cómodos con el silencio. ¿A qué me refiero con esto? Siempre una anécdota que se cuenta en las mesas de negociación. Supongamos que van dos personas a arreglar un tema de una liquidación. Entonces supongamos que
una persona viene, Juan, y le dice a Pedro, oye, ¿sabes qué? Arreglemos este tema, te ofrezco $5,000. Y Pedro se queda callado. Y Juan ante esto se pone nervioso y dice, ya, te ofrezco 10,000. Pedro se sigue quedando callado y Juan insiste, sabes que te ofrezco ya 15,000, pero es lo último que te ofrezco. Y Pedro en ese sentido dice, bueno, perfecto, arreglemos en 15,000. Se dan la mano, firman todo, suscriben todo. Cuando ya se termina el tema, Juan le dice a Pedro, ¿sabes qué? Creo que gané esta negociación porque yo la verdad estaba dispuesto a llegar hasta $20,000 para arreglar y arreglamos por 15,000. Pero Pedro le dice en ese momento, ¿sabes qué? Yo creo que yo terminé ganando. ¿Por qué? Porque yo quería arreglar simplemente con 3,000, pero como me dijiste 5,000, yo la verdad es que me quedé sorprendido, no pude decir ni una sola palabra y tú seguiste ofertando hasta que finalmente llegaste a los 15, entonces yo gané. Entonces ese es el tema del uso del silencio, que es importante, hay que saberlo manejar. Muchas veces estamos negociando con un cliente un honorario, decimos, ¿sabes qué? Te puedo cobrar $5,000 por este juicio. Si su cliente se queda callado, nosotros también quedémonos callados. Esperemos que él reaccione a ver qué es lo que dice, sintámonos cómodos con el silencio. Esto aplicado a la historia, ustedes podrán ver que dentro del libro del Padrino, sobre todo en el libro tercero, el Padrino se compone de varios libros, y en el libro tercero, que es como el capítulo tercero, narran toda la vida de Vito Corleone, desde que era un niño, cómo huyó de Sicilia a los 12 años, hasta cómo llegó a ser el jefe criminal a los 35 años, ¿no? El jefe del Imperio Corleone. Y ahí lo interesante, siempre se relata que don Vito Corleone era un hombre que prefería escuchar antes que hablar. Y precisamente él escuchaba las cosas que le decían y él simplemente, el estar callado, le permitía analizar la situación y tomar las mejores decisiones. Entonces, segundo tip, usar bien el silencio a la hora de negociar. Como tercer tip, en este caso, es el de no sobrereaccionar, no dejarse llevar por las emociones al momento, no dejarnos llevar por la ira al momento de tener una negociación. Entonces, aquí viene aplicado la historia, y aunque ustedes no lo crean, a pesar de que el padrino de Vito Corleone se entiende que era un jefe criminal, lo interesante es que él siempre decía a su equipo de trabajo, siempre decía, nunca emitas una amenaza, nunca amenaces. Entonces, ese era un tema del padrino, siempre cuando él negociaba, él nunca emitía ninguna amenaza, nunca lo hacía. Entonces, incluso hay un tema interesante, porque en la historia se ve muchas veces que el padrino tiene que hablar con otras personas y cuando otras personas le emiten una amenaza a él toma esa emisión de una amenaza en su contra, lo toma como una muestra de debilidad. Él dice, si una persona es fuerte, ¿para qué tiene que emitir alguna amenaza? No te tienes que dejar llevar por la ira. Entonces, también es interesante porque en la parte del padrino hay un momento que esto también aparece en la película, de que un ahijado de él, que es actor y cantante, le pide de favor que le consiga el papel protagónico en una película. Aparentemente no lo quería hacer, entonces tenía que ir a negociar con el productor, un productor poderoso de Hollywood, pero lo odiaba al ahijado del padrino, que se llamaba Johnny Fontaine, lo odiaba. Entonces, viene el padrino y dice, no te preocupes, yo voy a hablar con él, yo voy a arreglar, yo te voy a conseguir ese papel. Ahí viene la famosa frase que dice, le voy a hacer una propuesta que no puede rechazar. Entonces envía al consejero, a Tom Hagen, a hablar con él. Entonces se sientan a negociar y se ve, y esto lo pueden encontrar en YouTube, está en la escena, que están cenando. Entonces están hablando, Tom Hagen dice, ¿sabes qué? Pero ¿por qué no le das el papel? Mira que no te va a costar nada, mi jefe, Vito Corleone, te puede ayudar en otras situaciones, te puede ayudar en otros favores, te puede hacer favores. Entonces, en un momento determinado están cenando y este productor de Hollywood se para enojado, pierde el control y dice, ¿sabes qué? Quiero que te largues, ese es su estilo, yo sé cómo ustedes se manejan, lárgate de mi casa. Entonces, Tom Hagen, lejos de ponerse a la defensiva o de devolverle también con la misma agresividad, se queda tranquilo, simplemente se ve en la película que él simplemente se seca la boca, estaba comiendo, dice, ¿sabe qué? Por favor, muchas gracias por la cena, déjame por favor un chofer para que me deje en la casa, en el aeropuerto, porque mi jefe es las personas que quiere escuchar las malas noticias de manera inmediata y se va tranquilo. En el libro se explica esto mucho mejor. Tom Hagen en ese momento cuando ve que el productor poderoso de Hollywood se levanta y se llena de ira, él dice, guaya, qué tonto que es este tipo, a pesar de ser tan poderoso, tiene el problema que cae en su temperamento. Mi jefe definitivamente debe dedicarse a las películas. Y sobre todo, también tomar en cuenta que el padre de Vito Corleone murió precisamente por dejarse llevar por la ira, porque él en Sicilia mata a un jefe criminal y se vengan de él, lo matan a él y lo iban a matar también a Vito Corleone, que tenía 12 años, porque decían que ya era bastante grande y que iba a buscar venganza. Entonces el padrino huye en ese sentido, Vito Corleone. Lo cual me lleva ya al último tip dentro del tiempo que están dando para dar el paso a César, que es justamente no hablar de más en una negociación. En una negociación no tenemos nosotros que demostrar o acreditar que estamos demasiado interesados en llegar a un acuerdo, porque eso puede jugarnos en contra y la contraparte se puede aprovechar de esta situación. Volviendo al tema del libro, en la parte, ya les explicaba yo que había una negociación previa, cuando ya estaban negociando ya,
Estaban en una reunión Sonny Corleone, el hijo mayor del padrino, Tom Hagen, el consejero, Vito Corleone por un lado y por otro lado el Turco Soloso. Estaban tratando de negociar, él les fue proponer el tema de que ingresen al mundo del narcotráfico y todas estas cuestiones. Entonces ahí viene lo interesante. Vito Corleone dice, ¿sabes qué? No puedo aceptar tu propuesta, no quiero ingresar a este negocio, los jueces se van a poner nerviosos, mi protección no es tanta, pero tu negocio no tiene ningún enfrentamiento con el mío, así que te deseo todo el éxito. Entonces, el Turco Soloso no se queda tranquilo, él quiere la ayuda de Don Corleone, él dice, ¿sabes qué? Estamos dispuestos, en todo caso, a que la familia Tattaglia garantice los $2 millones que tú vas a poner. Entonces, en ese momento es que ahí viene la situación que dispara el conflicto de toda la historia, tanto en la película como en el libro. En ese momento, Sonny Corleone, el hijo mayor del padrino, se le sale a decirle, o sea, tú me estás diciendo que los Tattaglia van a garantizar nuestra inversión, por nada. Entonces, inmediatamente Vito Corleone lo manda a callar y dice, ¿sabes qué? Disculpa a mi hijo, es maleducado, pero yo insisto en que no puedo meterme en tu negocio. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El Turco Soloso se dio cuenta de que el padrino no quería entrar al negocio, pero su hijo mayor sí. Entonces, ¿qué dispara todo el conflicto de la historia? Dice, bueno, entonces matamos al padre, eliminamos a Vito Corleone, tiene que asumir de manera temporal el hijo Sonny Corleone y con él llegamos a un acuerdo porque él sí quiere llegar a un acuerdo. Entonces, error táctico de una negociación, no hablemos de más al momento de negociar. Entonces, ese es el cuarto tip que yo quería compartir con ustedes sobre el tema de la negociación. Les quiero insistir en los libros que he señalado, los libros de William Ury, el primer libro que se llama Sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder, que lo escribió con Roger Fisher y Bruce Patton, insisto, Sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder. Otro libro que se llama Supera el no, cómo negociar con personas que adoptan posiciones inflexibles. Otro libro de William Ury que se llama Obtenga el sí consigo mismo. Otro libro también que se llama El poder de un no positivo. Todos estos me los he leído y lamentablemente no se los puedo enseñar en este momento porque esos libros están en mi oficina y por obvias razones no he podido regresar a mi oficina, ¿no? En estos temas de aislamiento. Otro libro que les puedo recomendar es este, que se llama Negociando con el Diablo, de Robert Mukin. Es un buen libro, se basa más en analiza historias, como por ejemplo de Nelson Mandela, cómo negoció con el gobierno del Apartheid. Es muy bueno también, un libro también para que lo puedan ustedes recomendar, los voy a poner después en las redes sociales, ¿no? Por último, también para ya ir cerrando, quería decir un resumen de dos frases que siempre he escuchado y lo he leído de William Ury, que dice que siempre que negociamos con otras personas podemos nosotros hacerle dos concesiones, que son baratas y que no nos cuestan mayor cosa. ¿Cuáles son estas dos concesiones? Primero, escuchar a la persona, que se sienta escuchada, que sienta que le estamos prestando atención. Y segundo, también, que el poder de no reaccionar, que no reaccionemos de manera negativa hacia lo que nos están diciendo. Entonces, cierro esta intervención con dos frases del padrino. Una de ellas es la que dice Don Corleone, que dice, un abogado con su maletín puede robar más que 100 hombres armados. Entonces, obvio lo digo en el sentido negativo, es decir, no seamos ese tipo de abogados que busca Don Corleone, que son capaces de robar de más de 100 personas, ¿no? Y la segunda frase que también quiero compartir con ustedes es aquella que dice, el tiempo erosiona la gratitud más rápido que la belleza. Fíjense qué bonita frase. El tiempo erosiona la gratitud más rápido que la belleza. Y esto me parece oportuno porque en estos tiempos tenemos que ser gratos con todo lo que tenemos, ¿no? Si estamos vivos un día más, si tenemos un plato de comida, si tenemos nuestra familia bien, tenemos que ser gratos. Seamos gratos también con las personas que de una u otra manera nos han ayudado. Entonces, quiero cerrar también con esta frase también muy buena acerca del padrino. Por último, les recomiendo una vez más que se lean el libro. Es muy bueno, quizás se extiende mucho en ciertas partes, un par de personajes cuya historia se extiende mucho a mi parecer, pero no por algo me lo he leído cerca de 5 veces y me lo estoy leyendo una vez más. O sea, igual léanselo y armen su propio criterio. Por último, una vez más, les deseo a todos ustedes, a todos los que nos han seguido, toda la salud del mundo, que les vaya muy bien, que ustedes y su familia se cuiden y se protejan en estos tiempos duros y que Dios bendiga a todos ustedes, ¿no? Una vez más, háganos saber en mensajes si quieren que se repiten estas charlas en otras plataformas. Nos gustaría mucho su opinión y agradezco también una vez más a Sari, a Yair y los invito a que continúen en este caso con la charla de César Vanegas, que va a hablar un tema súper interesante que va de la mano con lo que yo estoy hablando, que es acerca del Mercader de Venecia, gran obra de William Shakespeare, que va a hablar, que toca acerca, será titulado así como que puede un buen acuerdo arreglar un mal juicio. Así que en ese sentido, síganlo también a César Vanegas, la cuenta de él es cvanegasf. Repito, cvanegasf. Una vez más, cuídense, quédense en casa y les deseo toda la salud del mundo de todo corazón. Así que muchísimas gracias por su atención y nos confirman si quieren que sigamos con estas jornadas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Me despido. Chao.